buenos días a todas las personas que os habéis unido a este webinario que para nosotros marca el final de un proyecto que llevamos realizando 2 años, el proyecto Proconecta 21, que realizamos desde la Fundación Fernando González Bernaldez y Europark España, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este webinario lo queremos centrar en las oportunidades de financiación para la infraestructura verde y en general para promover la conectividad y la conservación del conjunto del territorio. Las oportunidades de financiación siempre es un tema que nos preocupa y que nos ocupa desde hace muchos años y que siempre resulta pues complicado y muy retador. Recordábamos al preparar este webinario que en el año 2010 hicimos una monografía en el marco del anterior programa de Europark España, una monografía que lleva por título Mecanismos financieros innovadores para la conservación de la biodiversidad, una monografía cuyo principal autor es nuestro colega y amigo Santiago García Fernández de Lilla. En el chat os vamos a poner el enlace para que podáis, si queréis, revisar este documento, que en su día, digo, en el 2010, así que han pasado más de 10 años, pues ya planteaba pues las dificultades, pero también muchos ejemplos de acciones y de mecanismos innovadores para ayudar a la conservación de la naturaleza en sus aspectos más amplios. Estamos ahora en 2021. En aquel momento, en 2010, ya hablábamos, por un lado, de las estrategias europeas que hablaban de frenar la pérdida de biodiversidad. Son objetivos que periódicamente se renuevan porque obviamente no conseguimos de una forma realmente relevante frenar la biodiversidad, luego algo falla. Y por otro lado, pues también apuntábamos a que es necesario buscar alternativas a la financiación pública, siendo la financiación pública el garante que debe facilitar, que debe apoyar los esfuerzos en la conservación de la naturaleza. Así que os invito a que miréis ese documento con los ojos de 10 años después para aprender de aquellas cuestiones que decíamos y pasar a la acción lo más rápidamente posible, que es lo que a lo que todos aspiramos. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, que como sabéis se aprobó por Consejo de Ministros en octubre de 2020, pues plantea también nuevas oportunidades porque establece en muchos sentidos un cambio de paradigma para la conservación de la naturaleza. Va mucho más allá de las áreas protegidas, hace mucho más énfasis en el conjunto del territorio, en los aspectos de conectividad y de funcionalidad del conjunto del territorio. Entonces, bueno, pues se abren oportunidades, una nueva esperanza, digamos, de buscar otras alternativas que complementen los esfuerzos que ya llevamos haciendo desde hace tantos años desde las áreas protegidas. En este webinario, pues justamente estamos en mayo de 2021, un momento en el que se espera el comienzo del Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo, del Plan para la Recuperación de Europa, que viene por la coyuntura de la pandemia, del COVID-19, y que viene también en un momento de crisis, como también lo teníamos en el año 2010. Por tanto, es como si estuviéramos en una permanente crisis del sistema que nos obliga siempre a intentar buscar alternativas y fórmulas complementarias para el fin último que perseguimos, que es la conservación de la naturaleza y del bienestar humano en último término. Así que en este webinario pues vamos a abordar dos cuestiones. Ahora daré la palabra a mi compañero Paco Rivero, que moderará la sesión. Os vamos a adelantar un documento que hemos realizado de oportunidades para la financiación de la infraestructura verde.
Este documento estará disponible en breve en la página web del proyecto, que os pondremos también en el chat. Y luego lo vamos a complementar con un ejemplo concreto, en un territorio concreto, para hablar también de las oportunidades de la financiación privada y de mecanismos alternativos para la financiación. En el programa veis que tenemos a dos ponentes, Miriam Alonso y David Álvarez de Coaxa. David, lamentablemente, ha sucumbido, esperemos que se recupere muy pronto, al COVID. El sábado nos informó de que estaba bastante fastidiado y desde aquí pues, le mandamos muchos ánimos y un abrazo súper fuerte para que pronto se recupere. En este mundo cambiante tan rápido y resiliente, pues nos movilizamos rápidamente en el fin de semana para buscar un ejemplo práctico también que complementara la sesión. Entonces, en lugar de David, tenemos como ponente a Marcos López Ercilla, que ahora os presentaremos, porque no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad de este webinario para seguir profundizando en cuestiones que a todos nos interesan para avanzar en estos mecanismos de financiación para la conservación de la naturaleza en el marco de la infraestructura verde en estas dos vertientes, conservación y mantenimiento de los servicios de los ecosistemas. Así que le queremos dar muy sinceramente las gracias a Marcos por la rápida reacción para participar en este webinario y estoy segura de que os resultará súper interesante también. Y en cuanto haya oportunidad, pues contaremos con David de Coaxa para que también seguir profundizando en su experiencia. Así que por mi parte nada más, daros la bienvenida, recordaros que tendremos el chat abierto durante toda la sesión para que planteéis las preguntas y doy la palabra a mi compañero Paco Rivero para que presente a nuestros dos jóvenes ponentes. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marta. Bueno, pues nada, directamente os presento a las dos personas que van a intervenir en el webinario de hoy. La primera de ellas va a ser Miriam Alonso. Miriam es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid, también es máster en Espacios Naturales Protegidos y actualmente colabora con Biosfera 21 y es la redactora principal del informe sobre oportunidades de financiación para la infraestructura verde que se ha realizado en el marco del proyecto ProConecta que os acaba de comentar Marta. A continuación de Miriam intervendrá Marcos López. Él es ingeniero de medio natural y máster en gestión ambiental. Ha trabajado como investigador en el Centro de Investigación Científica de Yucatán en temas de disponibilidad de agua subterránea y filtraciones y también como investigador en la Universidad de Ámsterdam en temas relacionados con la ecología lacustre. Actualmente es consultor en medio ambiente y desarrollo rural y nos va a presentar un proyecto piloto sobre pago por servicios ambientales en el Valle del Anso. Bueno, ya voy a dar directamente la palabra a ellos. Como os ha dicho Marta, las preguntas las lanzáis a través del chat, las iremos recopilando y después de la intervención de Marcos, pues yo las iré trasladando a los ponentes. Así que por mi parte, por ahora nada más. Ya cedo la palabra a Miriam, así que Miriam, cuando quieras, por favor. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy Miriam Alonso de Biosfera 21. Voy a compartir pantalla. ¿Lo veis? Vale, pues nada, voy a presentar brevemente el informe que hemos preparado desde Biosfera 21 junto con la Fundación Fernando González Bernal de Ciberoparque España sobre oportunidades de financiación para fomentar la conectividad ecológica y la infraestructura verde en España. Entonces, bueno, el informe se enmarca dentro del proyecto ProConecta 21 de integración de las áreas protegidas en el territorio, alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde. Y los principales objetivos del informe eran ofrecer una panorámica amplia de la variedad de fuentes de financiación que existen para el desarrollo de la infraestructura verde en el conjunto del territorio desde un enfoque integrador y así poder contribuir al desarrollo de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración Ecológicas.
Todo esto en el contexto de la llegada del Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y del Plan para la Recuperación de Europa, y en un periodo de transición en el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Entonces, en el informe nos hemos centrado principalmente en el periodo de 2014-2020, pues está ampliado hasta 2023, pero también hemos incluido algunos avances del nuevo periodo de 2021-2027. Entonces, esta es la estructura del documento, dividida en 4 capítulos. No sé si veis esto. Vale, el primer capítulo habla de fondos estructurales y de inversión europeo y de los fondos de la política agraria común, son como los mayores fondos. En el segundo capítulo se habla de otros planes y programas de financiación europeo que complementan a los grandes fondos. En el tercer capítulo, de las fuentes de financiación públicas nacionales, con especial atención al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en el último capítulo, de otros mecanismos innovadores de financiación que complementan las fuentes de financiación públicas. Los fondos estructurales y de inversión europeos se rigen por la política de cohesión y todos ellos tienen un principio transversal de desarrollo sostenible. Aparte, la política de cohesión tiene 2 objetivos temáticos sobre acción climática y medio ambiente, que son el 5, fomento de la adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos, y el 6, prevención y protección del medio ambiente y fomento de la eficiencia de los recursos. Por tanto, la conectividad ecológica a través de la infraestructura verde es fundamental para el logro de estos objetivos. Los fondos estructurales aplicables en España son 4, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La financiación de estos fondos se canaliza a través de programas operativos nacionales y regionales, y el nivel de financiación a cada región depende del PIB per cápita regional, como se puede ver en este mapa de elegibilidad de este periodo, excepto del FEMP, que se rige por criterios específicos del sector marítimo y pesquero. Por otro lado, dentro de la política agraria común, aparte del FEADER, que es el segundo pilar, está el Fondo Europeo Agrícola de Garantía como primer pilar de la política agraria común. Y integrar la infraestructura verde dentro de la PAC es fundamental, pues esta determina cómo se gestiona el 80% del territorio europeo y recibe además el 30% de los presupuestos. En el nuevo periodo se prevé que haya un mayor impulso a un sector agrícola más sostenible y competitivo que pueda contribuir al Pacto Verde en el marco de la estrategia de la granja de la mesa y la estrategia de biodiversidad. Dentro de estos fondos, los que más contribuyen a la infraestructura verde probablemente sean el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El FEDER es el fondo de mayor presupuesto. Su principal objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones de la Unión Europea y puede contribuir a la financiación de la infraestructura verde, pues tiene 2 prioridades de inversión, una sobre acción climática, otra sobre el medio ambiente, que se corresponden con los objetivos temáticos mencionados anteriormente. Además, en el nuevo periodo se prevé que mínimo el 30% del presupuesto se destine a conseguir una Unión Europea más verde y un 8% al desarrollo urbano sostenible. El Fondo Social Europeo es el principal instrumento de apoyo al empleo con inversión en capital humano y puede contribuir a la financiación de la infraestructura verde con el apoyo a la transición hacia empleos y competencias profesionales más verdes. En concreto, por ejemplo, vía estudios, asesoramiento, formación, programas de impulso al empleo verde como Emplea Verde, aumentando la competitividad de las pymes en el sector o fomentando el emprendimiento en el sector de la infraestructura verde. En el nuevo periodo también se prevé una mejora de la empleabilidad en la economía verde en general. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca impulsa el desarrollo de las políticas marítima y pesquera y tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de los litorales europeos. También contribuye a la infraestructura verde, pues tiene prioridades de pesca y acuicultura sostenible y objetivos de protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas acuáticos.
Entonces, sobre todo, este fondo puede contribuir mucho a la financiación de la infraestructura azul. Y en el nuevo periodo se prevé un aumento de presupuesto. Por otro lado, el FEADER tiene como objetivo la resolución de los problemas de las zonas rurales de la Unión Europea y la financiación se canaliza a través de programas de desarrollo rural. También tiene objetivos de gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima y puede contribuir con acciones como el apoyo al aumento de la biodiversidad en las explotaciones, acciones de restauración ecológica, soluciones basadas en la naturaleza, creación de corredores o el fomento de la diversificación de los usos del suelo. En el nuevo periodo también aumenta el presupuesto y se pretende dar una mejor respuesta a retos como el cambio climático y una contribución al Pacto Verde Europeo. Y por último, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía consiste en los pagos directos a agricultores y ganaderos y medidas para regular los mercados agrarios. Contribuye actualmente a través del pago verde a las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Y en el nuevo periodo se prevé que tenga ambiciones ecológicas todavía más sólidas, principalmente con la introducción de los ecoesquemas. Además, en el nuevo periodo, al menos un 40% de la dotación global de la PAC tiene que invertirse en objetivos medioambientales. En el capítulo 2 hablamos de otros planes y programas de financiación europeos que, aunque tienen una menor capacidad financiera, son de gran utilidad para la puesta en marcha de actuaciones piloto o para sentar las bases de acciones de cooperación transnacional, por ejemplo. La fuente de financiación más directa para la infraestructura verde, como todos sabréis, es el programa LIFE, el instrumento financiero de la Unión para proyectos de conservación del medio ambiente y la naturaleza, pero también hay otros programas que también pueden servir para la financiación de la infraestructura verde. Por ejemplo, Horizonte 2020, ahora denominado Horizonte Europa, que financia actividades de investigación e innovación y puede servir, por ejemplo, a través de la investigación sobre procesos ecológicos, servicios ecosistémicos o para la realización de la cartografía de los elementos de la infraestructura verde. Por otro lado, acciones de innovación también pueden servir en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza u otros enfoques innovadores para la implementación de la infraestructura verde. Por otro lado, Interreg, o la cooperación territorial europea, que constituye uno de los objetivos de la política de cohesión, también está financiada con el FEDER y establece un marco para la implementación de acciones conjuntas e intercambios políticos entre actores nacionales, regionales y locales de distintos Estados miembros. Y, por tanto, puede servir para la financiación de proyectos de infraestructura verde a una mayor escala. También hemos incluido algunas iniciativas de financiación en el ámbito urbano, en el que se pueden financiar también actividades de infraestructura verde. Estas también se financian con el presupuesto del FEDER, pues como he dicho, el desarrollo urbano sostenible también es uno de los principales objetivos. Y hemos escogido las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado y las acciones innovadoras urbanas, que financian medidas integradas e innovadoras para retos urbanos. Por otro lado, el plan de inversiones del Pacto Verde Europeo tiene esta estructura, se financia con parte del presupuesto de la Unión Europea del periodo 2021-2027 y también con inversiones adicionales, con cofinanciación nacional, los fondos de innovación y modernización que se financian con los derechos de emisión de carbono. Y por otro lado, el programa InvestEU, que aglutina una multitud de instrumentos financieros de la Unión Europea en uno único y que tiene un eje concreto de infraestructuras sostenibles donde se incluyen las infraestructuras verdes y azules como las operaciones subvencionables. Y por otro lado, el mecanismo para una transición justa, que es una herramienta de la Comisión Europea para la transición hacia economías climáticamente neutras de una forma justa, centrándose principalmente en las regiones más afectadas. En el tercer capítulo hablamos de la financiación pública nacional. Hablamos de que en general no existe una línea de financiación específica para la infraestructura verde, que podría ser el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
que tenía el objetivo de financiar las medidas que apoyen la consecución de los objetivos de dicha ley, de la Ley 42/2007, ahora 33/2015, perdón, pero este fondo todavía no se encuentra operativo. Y sin embargo, sí que existen otras líneas de financiación más generales que podrían contribuir, y ahora sobre todo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recibe financiación del Fondo de Recuperación Next Generation EU, con un volumen de inversión sin precedentes para afrontar la pandemia y la recuperación económica, contribuyendo a la transición hacia una economía verde y digital. Tiene un eje específico de transición ecológica que incluye el desarrollo de las infraestructuras verdes y azules, el fomento de la conectividad ecológica y las soluciones basadas en la naturaleza. Además, ha establecido que el 100% de las inversiones del plan tienen que seguir un filtro verde que demuestre que no generan un impacto significativo o negativo al medio ambiente. Y dentro de este eje tiene la política de impulso a las infraestructuras y ecosistemas resilientes, y dentro hay el componente de restauración, de conservación, restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Ya se ha adelantado que va a recibir 1.642 millones de euros, que supone un 10,7% de las inversiones. Y por último, dentro de los planes de impulso al medio ambiente, los PRIMA Adapta, que se enmarcan en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, también puede servir para financiar proyectos de infraestructura verde. Reciben recursos económicos de la subasta de derechos de emisiones de carbono y lo canalizan hacia proyectos de adaptación. Dentro de los programas de PIMA Adapta, el PIMA Adapta Ecosistemas es el que más encaja con la infraestructura verde, y actualmente hay una nueva convocatoria con 8,3 millones de euros. Y por último, hablamos también de algunos mecanismos innovadores de financiación que complementan los recursos aportados por las fuentes públicas y además sirven de marco de colaboración con el sector privado o con otros sectores de la sociedad. Entonces, la infraestructura verde en sí ofrece grandes beneficios al sector privado, como por ejemplo el aumento del valor de la tierra, la protección de activos frente a riesgos naturales o la valoración social que genera. Sin embargo, los proyectos suelen ser complejos y arriesgados, y por ello existe la necesidad de que haya mecanismos que incentiven esa participación. Un ejemplo de ello es el mecanismo de apoyo a las inversiones del capital natural, el NCFF por sus siglas en inglés, creado por el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea. Otro ejemplo son los marcos de colaboración que se pueden generar entre las empresas y las entidades de custodia del territorio a través de la responsabilidad social corporativa. Y otro ejemplo pueden ser sistemas de seguros que pueden ofrecer descuentos a clientes que intervengan en autoprotección de activos con soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada en ecosistemas, y así aumentar la protección financiera y reducir los niveles de pérdida esperados del riesgo. También otro mecanismo son los pagos por servicios ambientales, cuyo objetivo es incentivar la provisión o el mantenimiento de un servicio ecosistémico bajo el principio quien provee cobra y quien se beneficia paga. Se enmarcan ya en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aunque tienen una escasa aplicación en España, que bueno, ahora Marcos os explicará más detenidamente sobre esto. Y bueno, también comentar que los acuerdos de custodia del territorio son un instrumento útil para dotar estos sistemas de una estructura viable. Luego también existen los bancos de hábitat, que son herramientas para crear sistemas de compensación de impactos ambientales residuales de proyectos, bajo el principio quien contamina paga. Otra opción también son mecanismos de certificación y etiquetado sobre las repercusiones positivas para la conectividad ecológica de determinados productos. También la financiación comunitaria o crowdfunding, que a través de pequeñas contribuciones voluntarias de un gran número de fuentes también se puede encontrar financiación para proyectos concretos. Y, por ejemplo, pueden contribuir pues, ciudadanos interesados en la infraestructura verde o empresas que se beneficien de ello, o otros colectivos, y también se puede combinar con fondos públicos. Y luego hablamos también de algunos otros ejemplos, como eventos de recaudación de fondos, licencias o cobros de entrada.
Y bueno, algunas de las conclusiones y recomendaciones del informe son que la infraestructura verde cada vez más se está incorporando a las estrategias y objetivos políticos, pero que es necesario pasar de la generación del conocimiento a la acción con proyectos transformadores que aterricen el concepto de infraestructura verde. También es fundamental, aparte de estos proyectos, hacer un gran esfuerzo de comunicación para que se entienda el concepto y se valore la infraestructura verde. También es necesario abordar los problemas socioecológicos desde una perspectiva global y el enfoque holístico, multifuncional y multiescalar de la infraestructura verde puede ser una oportunidad para ello y para la ambientalización de las políticas sectoriales. El desarrollo de la infraestructura verde requiere una planificación de base socioecológica con foco en la matriz territorial. Otra conclusión es que de los fondos mencionados, los más aplicables a la infraestructura verde son los fondos de la Política Agraria Común, el FEDER y el FEMP para la infraestructura azul. El resto de fondos e instrumentos son más útiles para problemas u oportunidades más específicos. También es muy importante no olvidar los fondos del periodo actual, pues tienen plazo hasta 2023. También aprovechar del nuevo periodo todos los foros de participación sobre la programación. Otra conclusión es que uno de los principales retos es que se gestionen y se aprovechen con eficacia los fondos y que haya la suficiente capacidad administrativa para ello. Y por último, que explorar los mecanismos innovadores de financiación no solo aporta nuevos recursos económicos, sino también la implicación de nuevos agentes socioeconómicos o de nuevos agentes de la sociedad. Y con ello se pueden crear fórmulas colaborativas de gestión. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muy bien, gracias Miriam. Pues si quieres, Marcos, comienzas cuando tú quieras. Muy bien, bueno, pues lo primero dar las gracias a Europarque España y a Funjove por la oportunidad de presentar mi proyecto. Como ha dicho antes Marta, estoy sustituyendo de alguna manera a David Álvarez, al que deseamos una pronta recuperación y nada, espero que la presentación del proyecto os sea interesante. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, pues este proyecto es un proyecto piloto que busca de alguna manera encontrar una vía alternativa de financiación para promover la conservación y además el reto demográfico en una zona concreta en el Pirineo de Huesca, en la Mancomunidad Forestal de Ansó-Fago. Contamos con la colaboración de CODES y de la Diputación de Huesca. Y para empezar os pongo un poco en antecedentes sobre la zona. Ansó, el Valle de Ansó, es un típico territorio de montaña pirenaico con un gran valor paisajístico y estético, con enormes recursos naturales, una gran cantidad de hectáreas de bosque y de pastos, en su mayoría bien conservados, y además con especies y hábitats con protección europea y que además son emblemáticas, tanto como el abeto o el haya, y habiendo bosques únicos, maduros, como el bosque de Gamoeta, y especies emblemáticas como el quebrantahuesos o el oso pardo. Además, desde el 2006 forma parte el 72% de la mancomunidad del Parque Natural de los Valles Occidentales, y es importante mencionar que es un territorio que está mancomunado, no existen ni latifundistas ni minifundistas, todo el territorio del valle pertenece al ayuntamiento, lo que a nosotros nos facilita mucho las cosas. Aparte, en el pueblo existe una planta de biomasa que será importante en el desarrollo del proyecto, de la que luego hablaré más, que servía como, digo servía porque ahora mismo está parada, servía como fuente de empleo y como una forma de gestionar el monte y de realizar una transición energética. Además, la zona cuenta con un amplio interés cultural e histórico, el pueblo es bien de interés cultural y turístico, recibe gran cantidad de turismo, sobre todo estacional en verano y cada año más. Sin embargo, a pesar de que es una zona con grandes oportunidades y grandes fortalezas, como todas las zonas rurales o casi todas las zonas rurales del territorio nacional, cuenta con problemas y riesgos que se han hecho más patentes últimamente, ya que últimamente estamos prestando más atención al reto demográfico.
Ansó es un pueblo que tiene 400 habitantes, aunque hay censados alguno más, pero la mayoría de ellos es una población envejecida y donde los jóvenes que ahí viven les cuesta encontrar trabajo, les cuesta encontrar vivienda. Existe una escasa inversión por parte de las administraciones públicas y del sector privado en estos territorios tan pequeños y tan alejados, tan marginales. El turismo, como he dicho, es muy estacional, sobre todo en verano y cada vez más, lo que además, digamos que hace más complicada la gestión del monte porque cuanta más gente hay en verano, más probabilidades hay de que se propague un incendio forestal. Y aparte de todo esto, la extracción de madera se ha visto afectada, ha entrado en crisis, se ha restringido prácticamente o únicamente al pino debido a problemas con plagas. Y la planta de biomasa, tanto por este motivo como por otros motivos que trataré después, ha sido cerrada, perdiendo una gran cantidad de empleos para el pueblo. Aparte está el riesgo que he dicho antes de los incendios forestales y que cada año es más patente del cambio climático. Por lo tanto, tenemos una situación bastante frágil, pero que nosotros pretendemos revertir mediante este proyecto. Lo que pretendemos es conservar el bosque, utilizándolo de manera efectiva y creando empleo mediante la conservación. Pretendemos así reducir el riesgo de incendios, lograr una extracción de biomasa efectiva que sanee el bosque y el monte mediante clareos y recuperar de alguna manera esa planta de biomasa que ahora mismo está parada, que es una infraestructura ya existente y que actualmente no alcanza la rentabilidad, pero por muy poco. Por lo que si le diésemos un valor añadido al monte, más allá de los productos forestales puramente tangibles y mercantiles, seríamos capaces de recuperar esa rentabilidad y por lo tanto reactivar esa planta de biomasa y lograr la conservación del monte. ¿Cómo pretendemos hacer esto? Pues a través del pago por servicios ambientales. El pago por servicios ambientales es una transacción voluntaria donde al menos un pagador está dispuesto a compensar un servicio ambiental concreto y mensurable ofrecido por un proveedor que lo garantice en el tiempo. Es importante a la hora de establecer contratos que sea un contrato a largo plazo. Si solo dura un año, pues poco estamos consiguiendo. En España hay muy poca difusión, o nula, por así decirlo, más allá de las todavía frágiles custodias del territorio en relación al pago por servicios ambientales y a la implantación de este tipo de esquemas. Sin embargo, es una herramienta muy exitosa y muy útil en otras muchas partes del mundo, sobre todo en América Latina, siendo Costa Rica el país pionero. Y en América Latina, en algunos países como México, Colombia y la propia Costa Rica, es un servicio que está regulado, es un servicio que a través de los organismos reguladores funciona de manera nacional. Como podemos ver en ese mapa, hay todavía, la mayoría de los casos son voluntarios, pero voluntarios o regulados han demostrado ser herramientas que funcionan muy bien, sobre todo en la conservación de cuencas. Digamos que tenemos tres escenarios. En el primer escenario de deforestación y uso para pasto, el escenario clásico antes de los paradigmas de conservación, los usuarios de las tierras tenían un beneficio bastante elevado, ya que podían mercantilizar muchos recursos. Sin embargo, las poblaciones de aguas abajo recibían muchos costes asociados a la mala conservación de cuencas, a la mala conservación de los bosques, que se traducían en eventos de erosión o de caudales descontrolados, avenidas y demás. En un segundo escenario tenemos la conservación, en el que no hay estos costes a las poblaciones de aguas abajo, pero que sin embargo muchas veces nos encontramos con que no llegan a la rentabilidad para esos usuarios de las tierras. Y en el tercer escenario, que es el que nosotros planteamos, la conservación con pago por servicio ambiental, esos costes que se ahorra la población de aguas abajo son compensados, tanto de manera económica como una compensación por servicios, dependiendo del caso, a las poblaciones de aguas arriba. Y este beneficio asociado es el que llega a aumentar la rentabilidad, haciendo posible que los usuarios de las tierras puedan mantener sus actividades socioeconómicas tradicionales. En el caso de Ansó sería la producción forestal. Ahí vemos unas fotos de la planta de biomasa que podría recuperarse a través de este aumento de rentabilidad. Para plantear un estudio, un esquema de pago por servicios ambientales, es necesario un caso piloto y por eso hemos elegido
esta zona, este territorio, como estudio de viabilidad. ¿Y por qué es un buen territorio para un estudio de viabilidad, para un proyecto piloto? Bueno, primero, como he mencionado antes, porque el territorio es mancomunado. Al haber solo un propietario de las tierras, facilita mucho la negociación directamente, porque en el valle de al lado, por ejemplo, en el valle de Roncal, en Navarra, debe haber 1000 propietarios de tierras, 1000 minifundistas, lo cual dificulta muchísimo a la hora de gestionar el espacio. El ayuntamiento obviamente está a favor y de hecho ha financiado la primera parte del proyecto ya. Es una zona con gran cantidad de recursos naturales y en el que ya existe una planta de biomasa que puede ser aprovechada, que actualmente no está en uso y que no es rentable por poco, pero que sería una pena desaprovechar una infraestructura ya existente. Aparte, es un caso paradigmático de reto demográfico, sobre todo por encontrarse en Aragón. Aragón es una comunidad autónoma con 1.200.000 habitantes, en donde el 50% vive en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, hay un diferencial enorme de inversión y de fondos entre las zonas rurales y las zonas urbanas y, digamos, más industriales. Además, es una buena ocasión para valorar tanto el servicio ambiental del agua como la captura de dióxido de carbono en un bosque ya existente y no en una replantación. Está en línea con los objetivos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y además se ajusta al plan de recuperación que se aprobó hace poco desde el MITECO de 130 medidas frente al reto demográfico. En el estudio realizamos ya la primera fase, que fue la valoración nominal de los servicios ambientales. Primero se valoró la captura de dióxido de carbono por el bosque y por los pastos presentes en la mancomunidad, con un resultado obviamente grosero, porque, como he dicho antes, no es una replantación, es un bosque con varios niveles de madurez, muy heterogéneo, y que por lo tanto la captura es difícil de estimar. Pero en un cálculo grosero estimamos que captura alrededor de 345.000 toneladas al año. A 27 de mayo de 2021, es decir, al viernes de la semana pasada, estas 345.000 toneladas tenían un valor en los mercados europeos de carbono de aproximadamente 18 millones de euros al año, una cantidad enorme. Y en cuanto al servicio ambiental del agua del río Beral, que es el río que transcurre por la mancomunidad, se encontraron que 15.800 hectáreas de cuenca se encuentran bien conservadas, con vegetación y con poca erosión de suelo, lo que equivale a 134,3 hectómetros cúbicos al año, aunque esta media es una media y esto está disminuyendo en los últimos años debido al cambio climático, y que esto supone un 15% del aporte total al embalse de Yesa. El embalse de Yesa es uno de los embalses más productivos de Aragón, que provee de agua de boca a la ciudad de Zaragoza, sobre todo en los meses de verano. Y utilizamos un estudio realizado por Pedro Arrojo y por Miguel en el Parque Nacional de Ordesa-Viñamala, en el que se valoraba en 2 millones de euros el servicio ambiental agua. He de decir que este valor nominal del agua es bastante conservador, a pesar de ser un valor bastante alto. Representa solo el 10% de lo que encontraron Pedro Arrojo y Migueles en ese estudio que realizaron. O sea que el importe en realidad sería mayor. Y aparte de esto, realizamos un análisis del soporte legal y programático que podría servir como base, como acervo legal para la implantación de un servicio, de un esquema de pago por servicios ambientales, y encontramos que en España hay varias leyes que podrían avalar una compensación voluntaria por servicios ambientales, como la Ley de Montes, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la Ley de Economía Sostenible y la nueva Ley de Cambio Climático, además de varios programas de desarrollo y de acción contra el cambio climático y por la transición energética. En la siguiente fase del estudio lo que buscamos es apoyo institucional. Estamos bastante avanzados ya en este sentido. Contamos con la Diputación de Huesca y estamos en conversaciones con la Secretaría de Reto Demográfico y con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Diputación General de Aragón. Y en cuanto tengamos este apoyo institucional y nos sentamos avalados por las administraciones públicas, podremos iniciar el contacto con empresas, con propietarios sobre todo privados, aunque también públicos, emisoras de CO2 y con usuarios masivos del agua que busquen compensar tanto su huella de carbono como retribuir por esos servicios ambientales que reciben hoy en día a coste cero. Habrá que ver las voluntades de pago de estos compradores, pero eso lo detallaré más adelante. También tendremos
la labor de realizar un estudio sobre la gestión forestal integral para reactivar la planta de biomasa, cuánto produce la mancomunidad en productos maderables, en productos forestales, con cuánto es rentable la planta de biomasa y qué diferencial necesitamos conseguir mediante el pago por servicios ambientales, mediante esa compensación, para reactivar esa planta de biomasa. Una vez realizado todo esto, habrá que plantearse qué mecanismos de transacción deberemos seguir, porque obviamente se deben firmar contratos y debe haber un nivel de confianza alto entre ofertantes y demandantes. Habrá que realizar una labor de comunicación y visibilidad para dar a entender al resto del territorio nacional lo que estamos haciendo y si les pudiese valer a ellos como un método efectivo para lograr la conservación en diferentes zonas, en diferentes ámbitos y bajo diferentes objetivos, y realizar un taller final con actores nacionales también para implantar esta idea y empezar a enraizar dentro de las administraciones públicas el pago por servicios ambientales y que se convierta en un debate de verdad efectivo con un caso piloto detrás que lo respalde. Aquí vemos el esquema lógico que sigue este proyecto, porque cada proyecto, sobre todo cuando son voluntarios, cuando no están regulados, cada proyecto suele ser único y tiene que ajustarse a las condiciones de cada zona. En este caso, por ejemplo, empecemos en sentido horario, digamos que la gestión del monte conlleva su conservación. La conservación del monte permite que nosotros pidamos una compensación por ello, lo que a su vez permite implantar este sistema, este esquema de pago por servicios ambientales. Y lo que nosotros consigamos a través de la compensación de los servicios ambientales financia la reapertura de esta planta de biomasa que a su vez permite la gestión del monte creando empleo, tanto de las cuadrillas en el monte como de los trabajadores en la propia planta. Además, esto trae asociadas muchas ventajas, como por ejemplo el empleo, la reducción de incendios, la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos hídricos, la captura de emisiones, hacer corresponsable al sector privado en la conservación y crear un flujo de fondos de zonas, digamos, más ricas, de riberas y de zonas industriales y ciudades a zonas más marginales, que además permite la mejora de la imagen de las empresas y resolución de conflictos varios. Además, crea conciencia ambiental y resulta un proyecto interesante de innovación y desarrollo, y pionero además, creando más empleos al reabrir la planta de biomasa y aprovechando infraestructura ya existente sin tener que volver a construir algo de cero para permitir todo esto. ¿Qué resultados esperamos? Bueno, como ya he dicho antes, dar un valor añadido para rentabilizar esta planta de biomasa, que permitiría esa gestión del monte que reduciría el riesgo de incendios y por lo tanto evitaríamos deforestación evitada, y que además crearía empleo directo tanto en el monte y en la planta. Se estima que hasta 16 empleos, que en un pueblo tan pequeño es mucho, porque 16 empleos son 16 familias son entre 25 y 30 niños en el colegio, y supone afianzar un poco las raíces y aumentar la resiliencia de esta zona ante potenciales crisis y ante los efectos del reto demográfico y del cambio climático. Además, supondría un caso pionero en España y el segundo en Europa. Hay otro caso en Europa de pago por servicios ambientales en Francia mediante la embotelladora Vittel, pero por desgracia no hemos visto más. Se encuentran todos en América y en América Latina. Sería una experiencia piloto escalable a municipios de montaña y a espacios protegidos que puede ser utilizado como base para otros territorios, otros municipios, a la hora de ellos querer conservar y proteger sus recursos naturales mediante una forma nueva, innovadora y funcional, y además lograríamos objetivos de sostenibilidad tangentes como ciertos objetivos de desarrollo sostenible y algunos objetivos de sostenibilidad ligados a políticas nacionales. Para terminar, quiero plantear algunos interrogantes, porque al ser un proyecto nuevo, innovador y digamos en un ámbito que está un poco desnudo todavía, un poco crudo, hay varias cosas que nos encontraremos en el proceso y que será importante plantear y de las que tenemos que sacar conclusiones férreas para poder continuar con este tipo de proyectos en el futuro. En primer lugar, la reacción del sector privado. Nosotros buscamos hacer responsable o corresponsable al sector privado de la conservación, porque en muchas ocasiones es el sector privado, son las grandes empresas, los más contaminantes. Y antes lo decía Miriam, de alguna manera el paradigma actual de quien contamina paga, por suerte está cambiando. Nosotros buscamos cambiarlo a quien
quien se beneficia paga y quien conserva cobra. Entonces habrá que ver cuál es esa reacción del sector privado que nosotros creemos, esperamos, obviamente, porque somos optimistas, tenemos que serlo, que será positiva, aunque sea por la imagen de las empresas al apoyar un proyecto de estas características o por responsabilidad social corporativa. Otro gran interrogante sería involucrar a las comunidades de regantes. Las comunidades de regantes tradicionalmente tienen mucho poder político y mucha influencia, y es complicado hacerles partícipes de métodos de conservación. Por suerte tenemos el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que nos facilitará esta tarea. También es importante ver cómo se mantiene en el tiempo una compensación voluntaria, porque requiere altos niveles de confianza y requiere de unos contratos muy claros y de un monitoreo que se sepa muy bien qué se está comprando, qué servicio ambiental, qué cantidad, cuánto se debe pagar por ello y por qué. Todo esto, si funciona, pues podría ser un potencial pie a la regulación del pago por servicios ambientales desde las administraciones públicas, o como he dicho antes, que de alguna manera se abra ese debate de forma seria y que se plantee el involucrarlo en las políticas nacionales. También tendremos que ver esa escalabilidad. Como he dicho antes, cada caso es único y las conclusiones que saquemos de este proyecto van a ser desde luego interesantes, pero tienen que ser adaptadas a cada territorio y a cada necesidad puntual y a las condiciones de cada zona, viendo la viabilidad de cada proyecto según el caso concreto. Y por último, mencionar, ya ha mencionado también Miriam, los fondos de recuperación. Los fondos de recuperación económica que actualmente están, que vienen, que no vienen, y siempre tenemos un poco esa duda de cuándo podremos hacer uso de ellos, y ver si podemos utilizar estos fondos para promover iniciativas de este calibre. Y nada más, solo recordar que gracias al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, actualmente todos los proyectos que aúnen reto demográfico y conservación recibirán una mayor valoración y podría ser más sencillo encontrar financiación, o sea que creo que son dos cosas que debemos aunar y que debemos utilizar de forma conjunta para encontrar financiación para los diversos proyectos de conservación. Y bueno, os dejo mi email, mi contacto, por si alguien estuviese interesado, y con esto termino y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, gracias Marcos por tu presentación. Y bueno, hemos visto que tenemos aquí varias preguntas en el chat, así que fenomenal, que ya sabéis animado. Podéis seguir planteando preguntas, ¿vale? Aunque la vayamos resolviendo, según vamos hablando o vais madurando un poco lo que se ha presentado en estas dos ponencias, pues continuáis utilizando el chat y nos lo vais planteando. Tenemos aquí las dos primeras preguntas que las ha formulado Jordi Pietz, que si os parece voy a intentar contestarlas yo un poco rápidamente, y si luego Miriam tú quieres completar algo, pues perfecto, ¿vale? Lo primero que nos pregunta Jordi es si el fondo InvestEU es un instrumento de crédito y no de fondo perdido, y efectivamente es un instrumento de crédito, o sea, no es un fondo que vaya a financiar directamente mediante subvenciones que no haya que devolver, sino que tienen que ser pues a través de instrumentos de crédito, pues que financien proyectos que pues tendrán que ser capaces de generar ingresos como para devolver esos créditos. El organismo, digamos, que va a hacer ese control, que va a centralizar este fondo, es el Banco Europeo de Inversiones, y es posiblemente que él directamente, bueno, pues sea quien determine o seleccione proyectos, pero también es muy posible que estos fondos vayan a parar a bancos comerciales, a los bancos, digamos, que típicos que tenemos aquí en España, y que, bueno, el crédito o el fondo haya que solicitarlo en esas entidades, y lo que serán bueno, pues créditos con condiciones más blandas o más sencillas o menos exigentes que lo normal. También nos pregunta Jordi si conocemos proyectos que hayan sido capaces de generar ingresos, y la verdad es que yo ahora mismo no te puedo decir ninguno, pero sí que es cierto que en esa monografía que comentaba Marta al principio, esa monografía sobre instrumentos financieros innovadores, recogieron muchos ejemplos. Hay ejemplos de este tipo de proyectos, y yo creo que la gran mayoría eran fuera de España, pero bueno, yo lo que te recomiendo es que eches un
un vistazo a esa monografía, porque la verdad es que aparte de explicar cada uno de los instrumentos, hizo un esfuerzo muy grande de recopilación de experiencias, y es posible que ahí podéis encontrar ejemplos de este estilo. Respecto a la segunda pregunta que nos plantea Jordi, efectivamente, Jordi nos plantea que todos estos fondos de cohesión, pues el Fondo Social Europeo, FEDER, FEADER, pues que están controlados o gestionados pues por por el sector público, por las comunidades autónomas, por las direcciones generales correspondientes, y que son fondos muy sectoriales. Cada uno pues tiene sus propios objetivos, que están marcados tanto por los reglamentos como por las propias competencias de esas direcciones generales que los gestionan. Lo de conseguir un fondo dirigido exclusivamente a la financiación de la conservación de la naturaleza es una propuesta que siempre está, que siempre se plantea, pero que la contestación siempre es la misma, y es que desde la Unión Europea pues el concepto, la fórmula de hablar o de financiar la conservación es a través de la integración de la conservación de la naturaleza en el resto de fondos. Luego, el único instrumento que a día de hoy se espera que continúe financiando directamente conservación de naturaleza es LIFE, y el resto de fondos pues tendrán que hacer ese proceso de conseguir trabajar para que estén integrados la conservación de la naturaleza, en este caso la infraestructura verde, pues en cada uno de ellos. Por nuestra parte, nuestro trabajo desde la Oficina Técnica de Europarc, ya hace 3 o 4 años aprovechamos un proyecto de la Fundación Biodiversidad, una convocatoria del programa Emplea Verde, para intentar formar a todos los técnicos, a unos cuantos técnicos que pudieron acceder a esos cursos en materia de qué financiación hay disponible para Red Natura en este caso, y qué podíamos hacer para que eso fuese tenido en cuenta en la programación de los fondos estructurales. Y el mensaje, o lo que nosotros intentamos trasladar, es lo que ha planteado Miriam, y es que lo que tenemos que hacer es trabajar desde el inicio de la programación, en el diseño, en la ejecución, en la evaluación y en el seguimiento de la programación, con todas nuestras herramientas, con toda nuestra información, cada vez con más datos. Yo pienso que cada vez con más fuerza, porque cada vez conocemos mejor los fondos, y tener capacidad de participar en todas las reuniones técnicas que, por ejemplo, actualmente están teniendo lugar para la financiación, para diseñar el próximo periodo de programación, pues tener capacidad de aportar todo lo que podamos en esas reuniones. Igualmente, aprovechar foros que a lo mejor no son tanto de gestión de programas, pero que sí son interesantes, como los grupos de trabajo que surgen en la red de autoridades ambientales, que es una red que junta gestores de fondos y gestores de Red Natura, y tiene un grupo de trabajo sobre biodiversidad y fondos. De nuevo, trabajar ahí porque nos permite trabajar en un ámbito de red, en un ámbito más nacional, digamos, donde podemos compartir y conocer experiencias de todas las comunidades autónomas, y aprovechar pues también los grupos que ofrezca la red rural. Nosotros, como oficina técnica, estamos en esos grupos, participamos, y realmente nos sirve un poco como fuente de información de primera mano, o de la primera mano que somos capaces de acceder nosotros sobre temas de fondos, y que luego pues compartimos con el resto de socios de Europarc. Y luego la otra vía podría ser participar activamente en el proceso de evaluación ambiental estratégica, que estos planes financiados principalmente por FEDER o por FEADER pues tienen que pasar. En el tema del FEADER está ahora la evaluación ambiental estratégica del plan estratégico de la PAC está abierta, o sea, está el proceso abierto, y ahí, como siempre, participar tanto en esas reuniones muy directas, entre gestores y gestores de fondos, gestores de conservación, y estar ahí presentes y aportar pues todo lo que se pueda. Pero es cierto que la idea de tener un fondo europeo que esté dirigido a conservación o infraestructura verde, pues digamos que seguimos también en la situación de hace unos cuantos años, digamos, no ha evolucionado mucho más. Entonces, no sé si a alguno de los ponentes le apetece aportar algo más, comentar algo. Vale.
Bueno, también comentaros que todo el informe que ha presentado Miriam, toda su presentación, va a estar, digamos, o sale de ese informe que próximamente colgaremos en nuestra página web. Entonces, bueno, como hay muchísima información de todos los fondos que haya presentado, pues estar tranquilos porque allí tendréis toda la información disponible, pues no sé, tal vez en la próxima semana igual la podemos ya incorporar y tener ahí el informe. Por aquí también veo, si queréis continúo con el chat. Tengo por aquí una pregunta de Conchi, del Parque Nacional de Garajonay, que yo creo que va dirigida para Marcos, ¿vale? Y pregunta que qué va a aportar a las empresas, o sea, ¿por qué entiendo yo, no? ¿Por qué esas empresas van a estar dispuestas a pagar por esos servicios ambientales? ¿Cómo pensáis vosotros que se pueden beneficiar o cómo les vais a mostrar, ¿no? ¿Qué incentivos van a tener esas empresas para participar? Sí, es una buena pregunta, porque en efecto, ¿por qué iban a pagar las empresas por algo que ahora reciben a coste cero? Es una de las grandes preguntas del proyecto. Por eso es tan importante realizar esas entrevistas y ver esas voluntades de pago. ¿Qué ofrecemos nosotros? ¿Qué atractivo puede tener esto para las empresas? Pues son varios en realidad. Digamos que desde las administraciones públicas, desde las leyes nacionales e internacionales, cada vez se está abogando más porque las empresas sean más responsables acerca del uso de sus recursos y de sus procesos mercantiles. Entonces, de alguna manera, existe una presión creciente hacia que las empresas y el sector privado se vuelva más verde, más ecológico. Esto es un motivo. Otro motivo puede ser por responsabilidad social corporativa. Ya no solo por la compensación de la huella de carbono, que es necesaria ahora mismo desde las empresas contaminantes, sino por temas directamente relacionados a la responsabilidad social corporativa. Y lo que nosotros pensamos que va a ser lo más interesante para las empresas es simplemente por imagen. Las empresas muchas veces gastan auténticas millonadas en marketing y en publicidad, demostrando a la sociedad lo verdes que son, todas las iniciativas sostenibles que tienen, y creemos que un proyecto que además es en territorio nacional, que es innovador, que es pionero, puede ser atractivo para estas empresas a la hora de promocionarse dentro de la sostenibilidad. Además, hay que recordar que nosotros, hablaba antes de 18 millones de dióxido de carbono, 2 millones en cuanto al agua. Nadie nos va a dar este dinero, somos plenamente conscientes de ello. Por eso nosotros promovemos ese pago voluntario, que es una fracción de ese dinero que a nosotros nos ayuda para aumentar esa rentabilidad, pero que para muchas empresas supone un gasto mínimo que creemos que es algo que pueden valorar, aunque sea por imagen, que les puede ser útil. Muy bien, gracias Marcos. La siguiente pregunta de Narcís también va para ti, Marcos. Comenta que la producción de biomasa no tiene por finalidad la conservación per se, digamos, y que la extracción de biomasa tenga repercusiones negativas o positivas, pues depende del enfoque, visión y experiencia que tengan los gestores del territorio. Per se, la biomasa no debería considerarse una medida de conservación. No sé si quieres comentar algo. Sí, en efecto es un buen apunte. También veo en el chat que Mercedes García de ATAN ha medio contestado a esta pregunta. Pero bueno, en efecto, la extracción de biomasa no es una medida de conservación en sí, pero en nuestro caso, la extracción de biomasa supone la recuperación del estado del monte, un monte que hace bastante tiempo que no está gestionado de manera adecuada. Digamos que mediante esos clareos sucesivos o esas técnicas se puede llevar el monte no solo a un estado de mayor madurez, sino a reducir los niveles de combustible. Os pido perdón que hay un poco de ruido ahora en la calle, espero que se me escuche bien. Pero, en fin, es una forma que nosotros tenemos de conseguir la conservación del monte a través de la gestión. En efecto, la extracción de biomasa no puede ser entendida como método de conservación, pero en este caso es tangente a los objetivos de sostenibilidad que nosotros nos hemos marcado y es una herramienta para lograr esa conservación y esa gestión del monte que es la que lleva
a la gestión y a la conservación de los recursos naturales y a evitar potenciales incendios. Gracias, Marcos. Bueno, ya vemos aquí perdonar si tenemos también una pregunta para Marcos de Santi Pérez. Te da las gracias por, bueno, pues por el proyecto, que ha sido muy interesante, y te pregunta si prevéis un plan de gestión o instrumento de planificación equivalente para todo el ámbito territorial objeto del proyecto que establezca objetivos de conservación de la biodiversidad. Si quieres, paramos ahí. Luego, bueno, dice que entiende que las formas de gestión del monte pueden ser muy diversas y, bueno, pues que supone la forma elegida no debería dar solo cobertura a mantener la captación de CO2, sino también captación de agua, producción de biomasa y conservación. Es un poco, ya está un poco contestada en lo que has comentado antes, pero no sé si quieres añadir algo más. Sí, bueno, brevemente que en efecto servicios ambientales hay muchos, no solo la captura de dióxido de carbono y el servicio ambiental del agua, en efecto la biodiversidad, el paisaje, la polinización, el control de plagas, en fin, la fijación de suelo, hay muchos. En cuanto a la biodiversidad, nosotros no tenemos un plan directo acerca de la biodiversidad ni acerca del paisaje, pero de forma tangente sí, porque necesariamente al conservar el entorno creamos las condiciones adecuadas para que la biodiversidad mantenga su área de campeo. Y en esta zona es especialmente relevante porque existen esas especies emblemáticas que he comentado al principio, como el oso, el quebrantahuesos y, en fin, muchas otras, pero no hay un plan específico y directo sobre la biodiversidad. Sí que he de decir que acerca del paisaje, que también es servicio ambiental, que no lo hemos incluido en el proyecto porque de alguna manera el paisaje ya recibe una remuneración y una compensación a través del turismo que viene precisamente por el valor estético del paisaje y muchas veces de la biodiversidad. Entonces, de alguna manera eso ya repercute en una compensación económica para el pueblo a través del turismo. Conchi nos vuelve a preguntar, te vuelve a preguntar a ti, Marcos, si las empresas candidatas a pagar esos servicios ambientales tienen que estar ubicadas en la zona. No. Creemos que puede ser más interesante para las empresas o pymes de Aragón, pero desde luego a nosotros lo que nos gustaría es sumarnos a los proyectos del Ministerio o de alguna organización que permitan estas compensaciones de CO2 a nivel nacional. Gracias. Jordi, comenta de nuevo que él no se refería tanto a que hubiese un fondo de conservación, sino que a esas medidas, digamos, que de los fondos que tienen ese objetivo directo en temas de biodiversidad o de infraestructura verde, si se puede conseguir que sean directamente competencia directa, pues, de los departamentos que se encargan de la gestión de estos temas. Y bueno, aquí la respuesta es un poco la misma. Muchas veces es cuestión de negociaciones internas dentro de las comunidades autónomas o de la visión de la propia comunidad autónoma, de la Dirección de Desarrollo Rural. Y bueno, pues ahí cada dirección y en función de las prioridades de la comunidad autónoma, pues establecen un poco quién gestiona esos fondos o no. En este periodo, por ejemplo, 2014-2020, sí que sabemos que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, la dirección en temas, competente en temas de biodiversidad sí que ha gestionado determinadas ayudas que han sido realmente interesantes y que han puesto en marcha, pues, temas compensatorios, por ejemplo, de Red Natura 2000. Y es cierto que sería clave, ¿no?, que eso se consiguiese, que los departamentos que gestionan esos temas también sean los departamentos que gestionan esos dineros. Pero eso, bueno, nuestra forma es intentar fortalecer esos departamentos, pues, con las tareas que hace Europarque España habitualmente, de trabajo en red y de compartir, pues, los trabajos, ¿vale? Por aquí sigo. Tenemos otra pregunta, dice, de Alicia Florit, de Baleares, que dice: quería preguntaros si sabéis de alguna comunidad autónoma que haya financiado la cartografía de la infraestructura verde a través de los fondos Horizonte 2020. Y pues yo la verdad es que no te puedo contestar, Alicia. No lo sé. No sé Yo si Miriam. de comunidades autónomas concretas no,
Pero bueno, he visto que Jordi en el chat ha puesto, te puede interesar un proyecto de Horizonte 2020 sobre servicios ecosistémicos forestales con casos prácticos, en una de ellas en Cataluña. Y luego aparte, el programa Horizonte 2020 financia un proyecto a nivel europeo que se llama Proyecto Esmeralda, que surge con la necesidad de crear un mapa a escala de la Unión Europea de los ecosistemas y de los servicios que prestan, y así puede ofrecer una fuente de datos para el desarrollo de la infraestructura verde en Europa. Entonces eso puede servir como ejemplo. Pues genial, gracias Miriam. La siguiente pregunta o comentario de Rafa Fonbellida nos dice que una de las principales claves es ajustar una valoración justa del secuestro del CO2 y comenta que puede extrapolarse a las ocupaciones del monte, incluyéndolas en las tasas o cánones de ocupaciones de las líneas eléctricas, gasoductos, etc. No sé, Marcos, si quieres comentar algo. Bueno, solo apuntar que en efecto la valoración de la captura de CO2 actualmente se utiliza sobre todo en repoblaciones, lo cual es bastante más sencillo. No es sencillo, pero es más sencillo porque es más fácilmente cuantificable, pero en entornos naturales, en bosques heterogéneos y ya maduros, en los que hay diversidad de niveles de madurez, además, que cambia de tipo de estructura, es una tarea pendiente todavía que tenemos de realizar estudios concretos, aunque hay varios bastante buenos, realizar estudios concretos para valorar ese secuestro de dióxido de carbono, porque además es necesario empezar a implantar los bonos de carbono por la gestión de los montes y por la deforestación evitada, además de por simplemente hacer repoblaciones. Gracias, Marcos. Bueno, aquí nos aparece un comentario de incorporar la biomasa o considerarla en un contexto de economía circular local, que yo creo que es justo lo que intenta el proyecto de Marcos, así que fenomenal. Gracias, Jordi, por aquí, por tus aportaciones de proyectos. Tenemos también un comentario de Arturo López, que comenta que en el caso de Ansó, pues la biodiversidad ya está incluida por el territorio en el que se encuentra el proyecto, ¿no? que ya es un parque. Y yo me permito hacerte una pregunta, Marcos, y es si, si habéis contactado aprovechando este comentario de Arturo, pues con las autoridades del parque, con los gestores del parque o del entorno, cómo lo ven, qué pueden aportar ellos, ¿no? También sabiendo que entre la audiencia que tenemos, pues hay muchos gestores. Si nos podrías comentar algo sobre esto. Sí, las autoridades del parque están al tanto, han sido contactadas a través de la mancomunidad, están muy a favor, lógicamente, porque son gente concienciada. Actualmente el parque, de todas formas, tiene una pequeña problemática, que es que los parques naturales reciben una compensación de 9 euros por hectárea al año, que actualmente no se está recibiendo por diversos motivos políticos, a los que no entraré, pero en caso de que no se solucione esta situación, que debería solucionarse, ellos son conscientes de que es una estupenda forma de recibir una compensación o una retribución por el hecho de conservar. Y tanto desde la Diputación de Huesca como desde la Diputación General de Aragón, que son los responsables del parque, el Departamento de Medio Ambiente, han estado muy a favor y apoyan mucho el proyecto, lo cual a nosotros nos ha sido de gran utilidad desde el principio. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Bueno, aquí tenemos a Conchi de Garajona, que también aporta, ¿no? Que las empresas turísticas también otro servicio, ¿no? que tienen es el uso del paisaje. Luego también podrían ser ellas destinatarias de este tipo de pagos por servicios ambientales. Y bueno, no sé, yo creo que ya no hay más preguntas. Si queréis, lo dejamos aquí y paso la palabra a Marta Mújica. Si quieres, Marta, cerrar el webinario. Muy bien, gracias Paco. Gracias Miriam y gracias Marcos y a todos los participantes. Se me ha hecho cortísimo. Seguramente todavía tenemos muchos interrogantes en la cabeza y pocas contestaciones, aunque yo creo que en estos años se ha ido avanzando bastante
en la visión, desde luego, de las necesidades de una financiación mucho más contundente para la conservación y con una mirada amplia. Yo creo que el relato, digamos, de la infraestructura verde nos abre oportunidades concretas para ampliar esta mirada y salir del mundo de la conservación per se, porque ya sabemos que necesitamos trabajar con muchísimos sectores, con otras políticas sectoriales que es tan complicado y con otros actores que empujen también desde la base. Yo creo que el ejemplo que nos ha traído Marcos tendrá muchísimo desarrollo. Es un ejemplo de trabajo pues, con ayuntamientos, con diputaciones, con distintas escalas de la administración y también con empresas, que seguro que van a dar sus frutos. Entonces, es un ejemplo de esta transversalidad que buscamos también de actores que deben intervenir en la conservación de la naturaleza. Desde ese punto de vista, yo creo que el enfoque integrador al que aspira la infraestructura verde, ¿no? Con esta visión más amplia, me gusta decir una visión ecosistémica, multifuncional, multiescalar, y con la necesaria implicación de los actores, desde públicos y privados. Pues esto yo creo que nos abre también muchas más oportunidades de financiación, porque también los fondos se diversifican y desde el mundo de la conservación nos obliga a estar mucho más atentos a esas otras oportunidades de financiación, tanto públicas como privadas, tanto nacionales como internacionales, sobre todo europeas, ¿no? En nuestro ámbito. Eso es una de las conclusiones que yo saco, ¿no? de este webinario y de este proyecto en concreto, ¿no? En el que nos ha costado bastante desenmarañar todo lo que supone la infraestructura verde. Yo creo que lo tenemos que ver muy en positivo por todas las oportunidades que ofrece y que tenemos que estar atentos a aprovechar. También creo que tenemos, al menos, yo me llevo la idea de que debemos seguir pues forzando desde donde podamos este reclamo, ¿no? Que creo que está en la idea que en las preguntas o comentarios de Jordi Pietz, ¿no? de ser más activos en la gestión de fondos. Este Fondo de Patrimonio Natural y Biodiversidad, pues sigue estando en la ley. Estará bien quizás retomar pues las oportunidades, ¿no? que pueda haber de activarlo con todo lo que se está generando de financiación europea y de tomar un poco más de relevancia en su gestión, ¿no? Pero también pienso que no podemos esperar a eso, que ojalá que se materialice en algún momento, sino que hay que seguir empujando casos piloto, como el que nos ha presentado Marcos, seguir empujando con proyectos concretos que animen a poner en marcha y a multiplicar y a difundir otras acciones sobre el territorio. Casos concretos, adaptados a realidades concretas y que sean inspiradores para otros, ¿no? Aquí me parece que va a ser muy importante el tener muy claro los criterios para también obtener esa financiación. El mundo de la infraestructura verde hemos visto que puede tener distintos enfoques y es muy importante que pues, las entidades que finalmente vayan a financiar proyectos pues trabajen con unos criterios consensuados y en los que desde el mundo de la conservación podamos aportar, ¿no? Para asegurarnos de que no hay contradicciones, que no hay, en fin, que no se desvía de los objetivos fundamentales de conservación, de servicios de los ecosistemas y de bienestar humano. Os tengo que decir que también a raíz de este proyecto piloto de Marcos y de todo el proyecto de infraestructura verde nos ha permitido y nos ha facilitado el contacto con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el reto demográfico desde el Ministerio pues, ha sido, este proyecto en el Valle de Ansó ha sido presentado y objeto de mucho interés. Entonces yo creo que esta visión amplia de conservación unida a la problemática del abandono rural y de las necesidades de reactivación socioeconómica bajo un
paradigma, digamos, de conservación y de respeto de los procesos de la naturaleza, pues creo que nos abre nuevas oportunidades que tenemos que saber aprovechar. Y en este momento pues, de movimiento de financiación pública, pues también subirnos al carro y aportar estas experiencias desde el mundo de la conservación. Así que, bueno, pues por mi parte agradeceros mucho la participación. Nos quedamos, si alguno habéis llegado tarde, no habréis visto a David Álvarez de Coaxa, lo hemos comentado al principio, que por enfermedad no ha podido unirse, pero también esto ha sido otra oportunidad, ¿no?, de acercarnos más a empresas privadas que están trabajando en foros directamente con empresas grandes, privadas, que tienen interés, ya sea por imagen, ya sea por filantropía, que por desgracia en este país este enfoque no es muy frecuente, pero bueno, como os digo, hay un interés yo creo común en cada vez más sectores y ojalá que podamos seguir avanzando con experiencias concretas y con más rapidez. Toda la información estará disponible en nuestra página web y os escribiremos dentro de poco para facilitaros la grabación y las presentaciones de los ponentes.